El ponente, el doctor Marcos Pineda Godoy, es especialista en técnicas y métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, marketing político, metodología de la investigación en seguridad pública y campañas electorales, dedicándose en la actualidad a la investigación del comportamiento electoral en México y Latinoamérica, y como investigador en un proyecto del Instituto Nacional de Emprendedor, INADEM, conferencista y capacitador de organizaciones de la sociedad civil, por lo que ha recibido diversos reconocimientos. Es coautor de 3 libros en estos temas y autor del libro El voto de los mexicanos, la ideología en la elección presidencial de 2006. En su actividad profesional se desempeña como director general de la empresa Consulting and Research Estadística Aplicada, especialista en estudios de mercado y opinión, consultoría, como en campañas electorales y proyectos de investigación sociopolítica en Europa y Latinoamérica. El doctor Marcos Pineda Godoy presentará la conferencia La percepción de las candidaturas en el 2018, crisis de la representación política y sus consecuencias en el comportamiento electoral. Ahora, por favor, le pido a todos ustedes que le demos un fuerte aplauso al doctor Marcos Pineda Godoy. Bueno, y aparte de todo eso, soy soltero. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche. Entiendo que ya están llegando al final de una serie de conferencias que seguramente habrán sido muy provechosas. Me recuerdo yo mucho a las actividades extraescolares de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo también las que teníamos en el Autónoma de Madrid, o en Berlín, o en Budapest. Me ha tocado recorrer buena parte de Europa y del mundo. Y siento que en esos eventos, a veces uno aprende más, hasta en clases, o por muchos de los grupos. Como tenemos muy poco tiempo, voy a tratar de ser muy concreto, ir directo al tema. En la semana antepasada presenté los primeros avances de lo que será mi siguiente investigación, el próximo libro, y tuve la fortuna de poderlo presentar en México. Me dio mucho gusto además poderlo presentar en México, porque estas cosas regularmente se presentan en otros congresos, ¿no? Regularmente también fuera del país. Presentarlo en México para mí fue algo muy grato. Tengo un poco de gripa, espero que esto no nos... que sí me fuera. Vengo llegando de Toluca, de la hermana República de Toluca. En esta Coloquio Internacional de Ciencia Política, el tema fue Teoría y Práctica de la Ciencia Política. Tiene ya unos 3 medio años que vengo trabajando este tema para poder aplicarlo. La parte que vamos a utilizar hoy de esta conferencia es la parte más práctica de esta investigación. Seguramente la mitad, o más o menos la mitad del auditorio, el día de hoy, al terminar lo que voy a comentar, van a decir: oye, suena interesante, como que tiene lógica. Y la otra mitad van a decir: pobre Marcos, ya lo perdimos, ya se nos fue. No saben qué planeta está haciendo teoría. El conjunto de estas ideas se denominará así el resultado de la investigación, la teoría de la relatividad política y sus formas de comprobación matemática. Y es la aplicación de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Alguien sabe quién era Einstein? ¿No sabes quién era Einstein? Un científico alemán, ganador ¿de qué? ¿Del premio Nobel de cuál? De física, pero no fue por el fotoeléctrico que lo... Sí fue por el fotoeléctrico que lo ganó, pero esa no fue su máxima contribución. No se lo quisieron dar por la teoría de la relatividad porque era reconocerlo demasiado en su época. Qué bueno, bien, entonces por ahí empezamos. Voy a hacer una pequeña introducción de los conceptos más relevantes de las 2 teorías, que es la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general, una presentada en 1905 y otra en 1915. Causaron muchísimo revuelo. ¿Y qué creen? En la ciencia política, regularmente, somos muy criticados, porque hay buena parte de los que han hecho ciencia política y han hecho investigación de ciencia política, pero se cargan mucho más al terreno de la filosofía política.
de la teoría pura, que si bien puede tener grandes argumentos, tener elementos de convicción, que te hacen decir, esto tiene lógica, es cierto, suena que es correcto, hay otra, o estamos otros, que decimos que esto tiene que llevarse al terreno de la comprobación, de la práctica, del laboratorio, del estudio empírico, de la observación y el contraste con la realidad. En otras palabras, tiene que probarse. Y eso fue lo que Einstein lo catapultó, que se pudo probar que sus teorías son ciertas. Ya no le tocó a él hacerlo, ya fueron otros científicos los que comprobaron que ambas teorías son ciertas y que tienen aplicaciones prácticas. Hoy día, por ejemplo, sin los avances a partir de la teoría de la relatividad, de las dos, los aparatos que utilizamos para ubicarnos de manera espacial, los GPS, no funcionarían, los perderíamos, por ejemplo. Y con eso muchísimos avances más, muchas otras cosas que las vivimos cotidianamente. El horno de microondas, se demostró que existían moléculas, fue el primero en demostrar que existían las moléculas. Estaba la teoría, nadie lo había demostrado, se lo demostró, y eso sirvió para que después se desarrollaran cosas como trabajar con las moléculas a través de ondas, y que estas ondas permitieran que las cosas se calentaran. Y eso fue a partir de ¿qué? De los avances. Bien, podríamos pasarnos aquí hablando horas y horas y horas, pero vamos a ir al punto. ¿Por qué retomar este tema de las teorías de la relatividad y aplicarlo a la ciencia política? Porque en la ciencia política nos fuimos especializando tanto, como en la biología, por ejemplo, ¿no? Que hay biólogos que estudian en la patita derecha ¿sí? Y a eso se dedican 20 años a estudiar la patita derecha de un animalito. Bueno, a los politólogos nos pasó algo similar. Se empezaron unos a especializar en gobierno, otros en marketing político, otros en gestión pública, y hacer una especialización, otros en comportamiento electoral, y ahí es donde más encontramos cierta especialización. Commerce, cantidad de autores, cantidad de autores que se especializaron tanto que encontraron en el camino de estas investigaciones descubrimientos muy importantes. Pero lo que hace falta, hoy lo que hace falta, es una teoría que pueda articular todo esto que desde Anthony Downs para acá, en el estudio de la teoría de la ciencia política empírica, no tiene una teoría. No hay una teoría que pueda aglutinarlo a todo y que le pueda dar un sentido. ¿Y por qué? Porque no se fijaron, no se dieron cuenta que ya las bases de eso las había sentado Einstein. Y de eso se trata, de poder encontrar articular esta teoría. Los primeros avances fueron presentados ya hace 15 días en Oaxaca. La obra completa, la investigación completa, bueno, iré presentando en algunos otros espacios los avances, con papers, con artículos, y espero que en unos 3 años podamos ya pasar ese libro que lo recibieron y lo van a leer. Entonces, vamos a resumir. Si bien existen estas dos teorías, hay conceptos muy claros. El tiempo, espacio y aceleración. Vamos a referirnos solamente a esos tres. Hay muchos más ahí, pero estos tres son con los que hemos comenzado. Todos y cada uno de los conceptos de Einstein tienen una aplicación precisa y, ojo, se puede comprobar. Esa va a ser la última parte de la investigación. Comprobarlo empíricamente, comprobarlo matemáticamente, comprobarlo en laboratorio y comprobarlo en práctica, en la vida real. Gracias. Porque los que son de derecho, también, los politólogos tenemos laboratorios. Nada más que no son como los laboratorios con atrás, y eso son otro tipo de laboratorios. Ahora ya tenemos herramientas cibernéticas. Es un laboratorio de ciencia política, tan complejo como cualquier otro laboratorio, con tantas posibilidades de hacer ciencia como cualquier otra ciencia. Espacio y tiempo. Normalmente, el individuo común o con la percepción que tenía, de acuerdo a las leyes de Newton, o sea, mi papá Newton, la ley de la gravedad, las leyes de Newton. Einstein le vino a decir a Einstein, como le quieran decir, yo le digo a Einstein, familiar, Albert, le demostró a Newton que estaba equivocado,
Hay gente que hoy todavía, al desconocer las teorías de la relatividad, cree que la explicación sobre la gravedad es la de Newton y creen que la masa atrae, mientras más masa, tiene más poder de atracción de los cuerpos más pequeños. Y eso es falso. Eso es falso. No funciona así. Pero la mayor parte de la gente lo cree porque hasta ahí se quedó, porque no le entendieron a la teoría de la relatividad. No le entendieron cómo funcionaba. Entonces, espacio y tiempo eran considerados como absolutos. ¿Por qué absolutos? Porque ¿cuántas horas tiene un día? Bueno, pregunté atrás. 24. ¿Son las mismas horas para todo el mundo? ¿Todos los días tienen 24 horas? ¿Transcurren de la misma manera las 24 horas de un día? ¿Para todo el mundo? Ahí está la clave. No para todo el mundo, las 24 horas de un día son lo mismo. El tiempo y el espacio no son absolutos. Tienen percepciones individuales. Cada individuo percibe de manera diferente su tiempo y su espacio. Les voy a poner primero un ejemplo muy sencillo. Cuando están muy divertidos, se fueron de fiesta, al antro, con los amigos, dices, tienes que estar aquí a las 3 de la mañana, o a las 4, a las 5 de la hora que nos den. Cuando se dan cuenta, están muy divertidos, el tiempo pasó, se fue, ya no tengo que regresar. Para ustedes pasó rapidísimo. Pero en las mismas horas que estudió fuera, para sus padres, para su madre, su tío, con quien los está esperando, a las 9, 10, no llega, ¿dónde andará? El WhatsApp, y para ellos pasa lentísimo. Cuando están aburridos, el tiempo pasa muy lento. Y cuando están entretenidos, el tiempo pasa muy rápido. La percepción de ese tiempo es diferente. Tiempo y espacio. Todo lo percibimos a través de los sentidos. La vista, los ojos, el tacto, el gusto. Bien. Para que nosotros llegue una imagen de algún lado, pasa un tiempo. O sea, entre que llega la luz, entre que cae el rayo. Entonces, el rayo, nosotros lo vemos casi en tiempo real, casi. Porque primero estalló el rayo y ya después lo percibimos nosotros. Si nosotros lo ponemos esto con mayor distancia, espacio y tiempo, los dos conceptos ligados, imaginen ustedes que ven una estrella. Una estrella. ¿Han visto las estrellas? Ya es cada vez más raro ver estrellas, pero si se van a algún lugar despejado se ven estrellas. ¿Qué creen que puede estar pasando? Puede ser que una de esas estrellas que ven allá ya no existe, ya no está ahí. En su presente, en este presente, estamos viendo el pasado de aquella estrella. Estamos viendo el pasado. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos la capacidad de viajar a la misma velocidad en la que nos llegó esa imagen? Viajaríamos al pasado. Eso todavía no lo podemos hacer. Pero lo que sí nos queda claro es que sí, en efecto, en el cielo estamos viendo el pasado, no el presente. Cada quien tendrá una percepción diferente. Bueno, tiempo, velocidad. Ok, vamos con el otro concepto. Tiempo, espacio. El otro concepto es clave para poder comenzar esta plática. Es la aceleración. El postulado de la gravedad de Newton dice que la masa atrae a cuerpos más pequeños. O sea, mientras más masa tiene un objeto, tiene más fuerza de atracción. Es falso, ya lo hemos dicho. Y entonces por eso, esa es la explicación que daba, porque los planetas giran en órbitas. Porque el Sol, que tiene una masa mucho más grande, ejerce atracción sobre los otros planetas y se mantienen girados. Entonces lanzamos un satélite, bueno, se quedará girando, porque no es cierto. No es así. No es la masa. Es la aceleración. La aceleración. Y la aceleración también es una cuestión, todo esto es una cuestión de relatividad. Depende de la aceleración de los cuerpos para que se sienta o no una atracción. La Tierra gira sobre su eje. ¿Alguien cree que estoy diciendo una mentira? La Tierra gira sobre su eje. Están dando vueltas. ¿A qué velocidad creen que va? 1300 kilómetros por hora. ¿Quién ha metido a su coche a más de 200? Yo por ahí hay 2 o 3 manos, ¿no? Bueno, ahorita vas a ver lo que va a pasar. Y puede pasar. La Tierra va girando a 1300 kilómetros por hora y nosotros no nos damos cuenta.
¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nuestro cuerpo, nosotros vamos también a la misma velocidad que la Tierra. Como vamos a la misma velocidad, ejerce atracción, la Tierra y nuestro cuerpo ejercen la atracción, y eso es la gravedad. Esa es la fuerza de gravedad. ¿Qué sucedería si de repente la Tierra se frenara? Imagínense todo lo demás que dejara de ir a la velocidad de la Tierra, lo que pasaría con eso. Bájenlo a un terreno que más conocen más, al del coche. Cuando ustedes arrancan el coche, tu cuerpo no va a la velocidad del coche, por eso se hace para atrás. En el momento en que ya tu cuerpo y el coche van a la misma velocidad, ya no lo sientes, ya vas junto con el coche. Y si frenas, te haces hacia adelante, porque deja de ir tu cuerpo a la misma velocidad que el coche. Esas tres cosas son las que suceden con la percepción que los electores tienen de la política y de los políticos. La percepción que alguien va a tener de un candidato, de un partido, de una propuesta política, de una imagen, de una campaña política, de un logotipo, hasta de un souvenir, un utilitario que se regala en campaña, va a ser diferente. Va a ser diferente dependiendo de qué: del tiempo, del espacio y de la aceleración. Hay quienes, pensando ahora que hay que aterrizar esto en el tema de 2018, hay quienes con el anuncio del día de destaparon a Miguel los Pinos, ¿no? José Antonio, Pepe Toño, ya dijeron que va a ser el candidato del Perú. Bueno, dependiendo de dónde, del espacio en donde el elector se entera que él va a ser el candidato, tendrá una percepción. Esta además dependerá del tiempo, de muchas formas de tiempo. El tiempo de exposición, qué tanto supo de eso, qué tanto tiempo, vamos, todas las cuestiones relativas al tiempo, de cómo se entera de esto. Y finalmente, de qué tanta aceleración tenga como para que lo atraiga. No es, digamos, no es la masa, como diría Newton, lo que atrae al elector. No es que le pongan una foto muy grandota, ¿sí? Tiene un gran espectacular en la calle, lo que me va a atraer. No, es la aceleración que esa imagen tenga, lo que me va a atraer a que le ponga atención o no. Podrá estar muy grande, pero si su aceleración es pequeña, no me va a atraer. ¿Sí? Estos conceptos son los que hay que estudiar. ¿Cómo? Pues a través de la evidencia empírica. Nosotros podemos tener, ya se ha hecho, ya lo han hecho, hay politólogos que lo han estado estudiando desde 1950, desde antes del 56, pero el primer estudio completo, robusto, formal del comportamiento electoral está en un libro de Anthony Downs que se llama Teoría Económica de la Política. Es el primer estudio robusto, completamente empírico, sustentado en números, en cálculos, y los que hacemos cálculo factorial, pues nos hemos estado estudiando esto desde que fuimos a la escuela. Entonces, calculas los factores y entonces te pones a ver qué es lo que hizo que ganara, por ejemplo, Peña Nieto. ¿Qué hizo ganar a Peña Nieto en el? La gaviota, bueno, un factor, la gaviota. Otro factor, su apariencia física. Otro factor, ¿cuál? Su publicidad. Otra, las despensas que regaló, las tarjetas, ¿no? De tarjetas. Otro factor, ¿las qué? Las señoras que lo amaban, corbata. Bien, entonces podemos seguir enumerando una serie de factores. Podrían incluir también la gestión de gobierno que hizo en el Estado de México, que era considerada una buena gestión, ¿no? Y más, y hacer una lista. Y ahí tendríamos nosotros que sacar un cálculo para saber cuál de esos factores fue el más importante o cuáles fueron los más importantes. Hay algo que dicen los columnistas, o ¿cómo se les dice? ¿Alumnistas o columnistas? ¿Cuál era? Columnistas. De esos aquí no hay, ¿verdad? Aquí todos hablan siempre la verdad. No acusan a la gente en falso en este estado. Jamás, eso no pasa. Aquí siempre dicen la verdad y no atacan a nadie. Entonces, los columnistas, los asesores de políticos, tienen siempre respuestas claras, contundentes, precisas
incontrovertibles, incuestionables, para poder aseverar el por qué un candidato ganó una elección. Pero sobre todo esas respuestas claras, contundentes, precisas y rápidas que te dan, son más que nada equivocadas. Y lo explican por qué. ¿Por qué no? Pues porque le metió mucho dinero a la campaña. ¿Por qué no? No, por la gaviota, o no. Y te dicen de un factor que fue el que lo logró. Y eso no es así. Todos los resultados de las elecciones son multifactoriales. Son distintos factores y cada uno tiene un peso específico y se puede calcular. Entonces, hacemos el cálculo y podemos ver por qué ganó uno, por qué ganó otro, cuál pesa más. Y ya puedes dedicarte a estudiar un factor en lo particular. Lo que nos pasó a los politólogos es que fuimos estudiando esos pequeños factores por separado. Ahora hay que tratar de integrarlos. Don Giovanni Sartori, descanse, un gran vendedor de libros. Muy gran, muy vendedor de libros. No estaban de acuerdo. Giovanni Sartori era como el Newton de la ciencia política. Les daba cosas por establecidas de manera absoluta, la democracia es esto, le daba una especie como de recetas. ¿De qué? Y tenía sus definiciones de diccionario, ¿no? Digo, no le resto mérito, ningún mérito, era un gran vendedor de libros. Ya donde llegaba de muchos libros, llevaba muchos autógrafos. No le resto mérito. Pero se negaba a aceptar que los puntos de vista absolutos no son ciertos, que no puedes pensar que la democracia la perciben en todos lados, en todos los países, de la misma manera, que no puede ser que un mismo candidato sea percibido de la misma manera por todo el electorado. Van a encontrarse en el 2018 estas diferencias. Hacia el 2018 vamos a tener muchos candidatos a la vista, los presidenciales, que son los que más van a llamar la atención, pero vamos a tener aquí a los candidatos a gobernador, a los de diputados, los de presidentes municipales, síndicos, a los síndicos. ¿Cómo es? ¿Síndicos o síndicos? Es que se me olvida de repente. Creo que son síndicos, ¿verdad? Bueno, a esos señores los vamos a tener ahí. Los vamos a tener ahí candidateándose, pidiendo el voto. Y la percepción que vamos a tener de ellos, que van a tener los electores, va a depender de qué, en qué tiempo hagan las cosas, en qué espacio lo hagan, con qué intensidad lo hagan, qué aceleración le pongan. Todos los elementos se van a poder conjugar, se van a conjugar para que la percepción de los electores sea adecuada. ¿O no? Habrá alguno cuyo aspecto físico sea pues nada agradable. Digo, de hecho, ves una de esas caras. Acabo de pasar hace rato por uno. Hace rato venía uno de sus microbuses, de rutas, ¿no? Y traía la cara de un tipo que fue diputado o algo así, un tal Adame, ¿no? Yo cuando la vi me espanté. Me espanté. Físicamente no le es nada agraciado. Esa es la realidad. Pero eso es algo que puede contrarrestar con otros. Eso no me digan que el señor gobernador de Ciudades es muy galán, que digamos, ¿no? ¿No? O sí, tal vez mis gustos no son muy refinados. Si alguien dice aquí que no, es todo un galán, bueno, está bien, es un galanazo. Son percepciones diferentes. Si fuera cierto que la masa atrae a los cuerpos, los más exitosos galanes serían los gorditos. Oye, ¿sí? Pero no es eso. ¿Qué es lo que sucede cuando las chicas salen? ¿Qué les gusta más? ¿Un tipo lento o un tipo que le gira la piedra? Que le gire la piedra. Eso es aceleración. Las ideas son velocidad. Sí. Entonces, para ver la carta. Bien, entonces todo esto se conjuga en percepciones, en cómo vamos a percibir a los candidatos en la elección. No sé cómo vamos de tiempo para dejar algo. ¿Cómo qué tanto tendremos? ¿Sí? ¿El tiempo relativo? Porque a lo mejor para algunos podría ser esta vez con la cara de este güey, y para otros se les está yendo rápido, ¿no? Sí. Relativo. No todo es relativo.
hay cosas que sí son absolutas. Hay cosas que son absolutas, pero son muy contadas. La velocidad de la luz, esa es absoluta. Esa va a la misma velocidad siempre. Y está comprobado. Ya se ha medido. A través de fotones, neutrones, ya se ha medido. Esa sí es absoluta. Pero lo mismo pasa acá. Hay cosas que son absolutas. Bueno, o son absolutas mientras no cambien. Tenemos leyes electorales. Esas leyes electorales son los absolutos. Eso es lo que se tiene que cumplir. Eso es lo que está ahí. Y que si se viola, pues ya no funciona el sistema. Pues hay cosas que son absolutas y otras que son relativas. Tenemos que aprender a distinguir cuáles son las relativas y las absolutas. ¿Han oído hablar de ustedes de un señor que habla aquí, que va gente ahí? ¿Y lo han escuchado? El que va contra la mafia del poder. ¿Cómo se llama el señor? Andrés Manuel, mejor conocido como T. La percepción y cómo pueda penetrar en el electorado sus propuestas depende de estos mismos elementos. No es lo mismo que el señor venga aquí con estudiantes de licenciatura que estudian, que se preparan, que analizan, que critican, que no se tragan, o sea, no se chupan el dedo con cualquier tipo que les venga a decir, vamos a sacar a la mafia del poder. No es tan sencillo, o sea, aquí no se los va a hacer tan fácil. Pero si ese señor lo pones en otro espacio, en otro tiempo, y le da una aceleración fuerte a sus propuestas, ¿cómo va a traer a los electores chinchibravas, pocas pulgas allá en el cerro? ¿Cómo los va a poner? Digo, tienen una lamentable situación económica, educacional y todo, deplorable, que para nadie debe ser gracioso. Lo hacemos así para hacer eso más aliviado. Pero tienen una realidad diferente. Van a percibirlo de manera diferente. Aquí la percepción más importante. Una vez que nosotros tengamos la posibilidad de articular todos estos conceptos y más, porque esos son solo tres fundamentales, dos de la teoría de la relatividad especial y uno y el concepto principal de la teoría de la relatividad general. Son tres. Una vez que nosotros tengamos ya toda la teoría, y lamentablemente todavía para el año que viene no me va a haber dado tiempo de terminarla, vamos a poder ir separando por sus partes e ir haciendo experimentos de laboratorio y en campo, para poder entonces ir comprobando esta teoría. Por lo pronto, si viviera el señor Sartori, me volvería a decir que estoy loco. Pero, pues, bueno, ¿cómo me hubiera gustado? ¿Cómo me hubiera gustado? Es que una vez me peleé con Sartori por eso, porque él estaba en contra del uso de las matemáticas en la ciencia política. Era teórico. Y era que pues, defendía a la filosofía política. Y yo no digo al contrario, necesitamos de la filosofía política para poder darle forma a la investigación empírica, a hacer ciencia. Pero sí hay que distinguir lo que es filosofía de lo que es ciencia. Si hay diferencia. Una tiene su gran, por supuesto que tiene un gran mérito de la filosofía y de la política, un gran mérito, porque sin ella no se habría desarrollado nada de lo demás, nada de lo demás. Dicen, ay, qué hueva Aristóteles, pues de ahí viene todo, ¿no? De ahí viene, ¿no? Bueno, ese y otros más. Entonces, gran mérito. Y además ellos también entraron, estos filósofos también entraron a la investigación empírica. El primero que hizo, se puso a diseccionar animales, todo, pues fue Aristóteles. Que hizo zootecnia y clasificación, todo esto, Aristóteles. En fin, perdón. Una vez que tengamos esto, vamos a poder entonces hacer estas investigaciones, tanto en la realidad como va a ser levantando las impresiones, las percepciones de la gente a través de instrumentos de investigación como las encuestas. Pero ya no son esas encuestas que sacan a López Dóriga, Marea, no, sino las que se hacen para hacer investigación. Pueden ustedes recurrir, los que quieran internarse un poquito para y ver estos temas. Pueden ver resultados de ese tipo de investigaciones en las revistas del CIDE. Pueden meterse a la página del CIDE, y ahí hay un banco de datos, hay bases de datos, hay investigaciones empíricas, artículos,
working papers, son terminados, en avances de investigación y que les pueden ir dando una idea. Tienen también ahí las bases de datos públicas, las únicas que casi todas son públicas y las pueden descargar gratuitamente en el Latinobarómetro, la European Social Survey, la encuesta de Michigan sobre el comportamiento electoral que se hace cada 4 años. En fin, hay cantidad de instrumentos ya disponibles. La cuestión es utilizarlos. Y diseñar lo que falta. Ya están estos, o sea, la metodología ya la hicieron, las técnicas de inversión ya están hechas también, ya está el software para hacerlo, ya lo tenemos, software ya muy bien diseñado, ya muy pulido, ya el Statistical Package for Social Science, el SPSS, ya está muy pulido. Todavía en la versión 7, 8, ya se atoró, dio broncas, la filtración de datos salió mal, cosas así, pero ya está muy pulido. Entonces, todas las herramientas técnicas ya las tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos? Las fórmulas, el diseño de las fórmulas y de los algoritmos necesarios para que podamos procesar la información. Quizá ya sea posible que con los datos del software diseñemos estas fórmulas, los algoritmos, lo metemos en implementación y a ver qué encontramos. Ahí sí ya no podemos decir, podemos hacer hipótesis. ¿Qué podríamos encontrar? Pero podemos hacer hipótesis con qué, con esto que hemos observado, a ver qué es lo que va a hacer ganar al señor Min. El PRI, porque él no es el PRI, no va a hacer ganar su carisma, la honestidad con la que se está presentando, que es un hombre de familia. Ya generaremos nuestras hipótesis de trabajo, o le haremos como les gusta hacerlo en Harvard, sin hipótesis, a ver qué encontramos. Bueno, esto tipo de cuestiones no crean que soy el único loco, en Harvard ya tiene 5 o 6 años, tal vez un poquito más, que se están haciendo estudios sobre, lo pueden buscar en la revista americana de ciencia política, los estudios sobre ciencia política y el genoma humano, ciencia política y genética, y están haciendo experimentación porque allá insisten en que igual puede haber un gen de la izquierda, ¿no? O un gen de derecha. Entonces, por más que le digas a alguien, oye, es que esto está mal, tiene que ser por aquí, ya traen la sangre y dicen, oye, esta es derecha, no lo vas a sacar de ahí. Y el otro es izquierdoso y va a estar siempre a favor de las causas populares y de la igualdad y pobre pueblo y vamos a luchar y estar contra el régimen. ¿Y por qué? Perdón, parece que es porque ya lo traen un gen. Ya están haciendo experimentaciones, lleva muchos años, porque ya tienes que estudiar los individuos desde que nacen, luego cuando se reproduce, para saber si se transmitió ese gen o no, y encontrarlo, y tratar de encontrarlo, porque toda esta cadena, se ha visto la cadena de ADN, ahí en esa cadena están, y ya se ha encontrado cantidad de cosas, el gen del tabaquismo, el gen del alcoholismo, hasta de la calentura también hay uno. Esa que te da en la noche, así que sientes calorcito aquí. Es mal pensado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo más, digamos, el punto rescatable aquí? No, para los individuos que tienen intenciones de comprender a cabalidad qué es lo que pasa con las elecciones, no dejarse llevar simplemente por lo que digan los publicistas. Fulano, las 3 ideas que van a transmitir, pero no van a ser más de 3 ideas, 3 propuestas de los candidatos. Bajar la mafia del poder. Entonces, que con eso ya se queden. ¿Qué es lo que se requiere hacer? Estudiar cada uno de los aspectos más relevantes de los candidatos, de las campañas, de los partidos, del entorno, de las reglas, incluso de los institutos que se encargan de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, y acá será el INPEPAC, ¿no? También tienen un peso, hay una serie de estudios que se encargan de ver cuál es el papel de las instituciones y de las leyes en el resultado de los procesos electorales. Cambia la ley y modificas el resultado de los procesos electorales. Y ahí les va una para que vean. Cambiaron aquí los distritos electorales. De 18 distritos electorales locales ahora van a ser 12. De diputados plurinominales, antes eran 12, ahora van a ser 8. Va a ser un congreso de 20 diputados. HH diputados. Y el sombrero. Entonces,
esta modificación de distritos electorales va a tener consecuencias, porque si antes un distrito tenía cierta cantidad de secciones electorales, la distribución de dónde se ponen las casillas, todo este asunto, bueno, ahora resulta que se van a haber agregado unos que estaban en uno donde la gente votaba mayormente por partido, y esos se van a ir a otro donde la votación era diferente. Entonces se agruparon, claro que los gringos le llaman desde hace mucho tiempo gerrymandering. Gerrymandering es la redistribución con un sentido político, con un sentido de aprovechamiento político a favor de un partido. En este caso, esa redistribución, si ustedes analizan las votaciones de la vez pasada, el 15, se hizo precisamente para tratar de favorecer al partido que hoy gobierna. Así que ustedes sabrán por quién votan. Bien, después de este rollo, me gustaría que ustedes dijeran qué dudas, preguntas que tienen. Antes terminaría con una anécdota de Einstein. Einstein, en una ocasión, dice que era un hombre muy tan enamorado como... Sí, muy enamorado. Casi todas sus novias fueron sus asistentes. Nos tenemos una idea de este viejito, acá, todo. Era un tipo que los ojo alegre como es solo, ¿no? Pero tenía otra parte tenía una parte que se clavaba mucho en sus estudios y como que se perdía del mundo. Se perdía. Cuenta que una ocasión estaba en un parque revisando garabatos, estaba revisando sus anotaciones, y una niñita se sienta a un lado de él y le dice, se le queda viendo a la niñita y ve que es una niña muy bonita. Ay, niña, qué bonita estás. ¿Vienes al parque sola con tus papás? Y entonces dice, se vuelve a él y dice, me llamo Clara, soy tu hija y vine contigo en el barco. De tan clavada que estaba ahí, y no se percató que era su hija. ¿Qué se quise? En la percepción es relativa, o sea, a mí me pone ese XD ahí y digo, ¿me la están mentando o cómo? Prefiero las caritas del WhatsApp, ¿no? Contento o algo así. Bien. Pues, seguramente hasta se puso colorada. Bien. Yo les agradezco mucho su atención. Hay muchísimo por descubrir. Todas las ciencias, todas y cada una de ellas tienen grandes oportunidades para encontrar cosas nuevas, para echar a volar la imaginación, la creatividad, para no quedarse a aprender solamente lo que nos dicen que tenemos que aprender, sino que aquello que no tenemos cómo explicarlo, buscarles nosotros una explicación. Y no quedarnos nada más porque, imagínense, no quedarnos con lo que dijo fulano, sultano, aunque se llamara Sartori, gran vendedor de libros. No quedarnos con eso, porque si eso hubiese sido así, ¿qué creen que hubiera pasado? Einstein habría dicho, ya lo dijo Newton, ya hizo sus leyes y con eso me quedo. Y jamás se habría hecho, o bueno, quizá no se habría hecho la teoría de la relatividad. Hay mucho. Como dijo Heráclito, todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, hacemos la apertura de la sesión de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene algo que preguntar, primero levante la mano, por favor, para irnos ubicando. Antes que nada, quiero aclarar que no es una pregunta. Solo quiero comentarle a los demás y hacerles saber que el pensamiento de Einstein no era más que nada ser inteligente, sino coincidir en integrarse, o sea, ser infinitamente curioso, ¿sabes? Muchos por lo general solo nos quedamos con la causa, ahí nos quedamos, no indagamos más, no sabemos el porqué de las cosas. El método socrático de preguntarte por qué pasan las cosas ya no se ocupa, ya no se utiliza, no te lo cultivan. Espero que los demás entiendan, comprendan, analicen
y sepan el por qué las situaciones que pasan en el país. Gracias. Ahí me dijeron una vez, oiga maestro, ¿nos puede explicar de manera muy sencilla lo que es la relatividad? Y dice, no, por eso es que nada más definen 4 personas en este mundo. Hay que ser de esos 4. ¿Quién es? Bueno, mi pregunta es sobre los factores para las propuestas. Se ha hecho cultura a nosotros los ciudadanos las propuestas constantes y repetitivas que nos dan los candidatos para que ellos estén en el poder. A lo que me refiero es, por ejemplo, las despensas. Lo viví yo. En mi colonia, donde yo vivo, todas las señoras salieron así. Yo dije que iban a dar un libro, no sé, pues iban a dar una despensa. Las salieron todas. Analizamos la credibilidad y la honestidad que los candidatos nos dan de sus propuestas, porque nosotros como ciudadanos o como pueblo o como sociedad nos vamos por lo material. Entre otros, Lazarus, que es uno de los que mejor lo explica, encontraron el por qué la gente vota como vota si tiene poca información al respecto de los candidatos. De la gente no sabe. ¿Y por qué? Porque se utiliza lo que se llama shortcuts. Shortcuts son atajos. Son atajos. Entonces la gente puede irse por un atajo como puedes, no sé, ser la imagen del candidato. Está guapo, pues está bien. Tiene una propuesta, entonces con esa. Me dijo la comadre, ese es el bueno. Entonces se utilizan atajos. ¿Y por qué utiliza la gente atajos? Es otro por el que lo explica. Downs. Es el que te dice, la gente no va a hacer nada, por lo cual no sienta que va a recibir algún beneficio. Entonces la gente no va a investigar las plataformas electorales, las propuestas, si no siente que eso le va a traer algún beneficio. Prefiere la gente dedicarse a algo que le va a dejar algo. Si es bueno, no le deja nada, ¿no? Por eso no sale la gente a votar. Pues, ¿para qué voto? Si no siente que va a recibir algo a cambio, no sale a votar. Esa es la razón. Por eso se estructuran ciertas cosas que digas, esto le va a llamar a la gente y esto va a pegar. Entonces, mercadotecnia, pragmatismo puro. Esto hace que la gente vote. ¿Qué debe hacer el votante inteligente, el votante informado? Pues no contentarse con el shortcut, no contentarse con un ataque, sino investigar. Bueno, siento que a veces la imagen política ya se cambió mucho, ¿me entiende? O sea, mucha gente ya... Me llamo Marcos. Marcos, perdón. Ya la gente la ve mal de cierta forma, a pesar de que ya los políticos a lo mejor están haciendo las cosas bien desde adentro. ¿De qué manera se podría cambiar esa imagen de la política? Sí, eso es muy relevante y muy complicado. Primero, dice nuestro compañero, bueno, hay unos que están haciendo las cosas bien, dime quiénes. Y necesitamos levantarles un monumento. Y sí hay que hacerlo, sí hay quienes lo hacen bien. Sí hay quienes lo hacen bien. Quizás no sean muchos, pero sí hay quienes lo hacen bien. Hay una percepción tan negativa de los partidos políticos que ninguno se salva. Todos los partidos políticos hoy por hoy atraviesan su peor crisis de credibilidad. A la gente que no está interesada en temas políticos, de derechos sociales, que es investigador, está estudiando licenciatura o algo así, la gente, digamos, común, decimos, el ciudadano de a pie, como yo, dice, bueno, a mí sí me interesa, dice política, no, guácala, qué horror, no, a mí no me hables de eso. De plano, en las reuniones familiares, aquí no se habla de política, aquí no se habla de política, se están en la mesa y no quieren hablar de política. Una crisis de credibilidad, como nunca antes. Una crisis de la representación, ya nos escucharon allá en el Palacio del Gobierno, una crisis de la representación política. Ya el ciudadano no se siente representado por aquel hombre, aquel individuo, bueno, aquella mujer que está sentada en una curul en la Cámara de Diputados.
Ya no sientes que te representa, no sientes que representa tus intereses, una crisis de representación. ¿Cómo lograr esa credibilidad? Cuando el ciudadano sienta a través de la actuación, no solo las propuestas, las campañas, cuando gane y cuando llegue, que es efectivamente representado. Que esa representación es sustantiva en su ejercicio, en su gestión, como gobernante o como representante popular, ya sea en funciones de gestión pública o en la representación en los congresos. Entonces, con eso podría recuperarse la credibilidad. Mientras sea solo de saliva y para campaña, podrán que ganen las campañas, pero volverán a cometer los mismos errores y seguirán perdiendo credibilidad. Yo de este lado. Buenas noches. Ay, Dios, está muy fuerte esto. Bueno, yo en realidad soy comunicóloga, entonces mi duda va en este sentido. Hay autores que hablan de que existe un rebaño desconcertado, es decir, la mayoría de las personas nos vamos guiando por ciertas cosas y no necesariamente por información. Entonces, ¿cómo poder luchar, ¿no?, contra estas personas que van a votar cuando no tienen información suficiente y van a ejercer un voto? Y si estamos en un país democrático, esa mayoría es la que va a elegir el destino de este país. Esa es una parte. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle también esta cuestión de la teoría de la relatividad y demás, nosotros ejercer el efecto como ciudadanos en los políticos y no en los políticos como en el ciudadano? Porque nos hemos dado cuenta que eso no funciona. Muy bien, excelente cuestionamiento. Bien, primero, es el tiempo, dada esta crisis de representación y esta crisis de credibilidad, es el tiempo de los ciudadanos. Pero ya no de esta tomadura de pelo, o sea, no esta tomadura de pelo de las candidatos independientes. ¿Por qué? Porque resulta que los candidatos independientes ni son independientes. Es gente que no le dieron la candidatura en sus partidos y se van como candidatos independientes. Esa es la realidad. Bien, entonces, si los ciudadanos están pasivos y simplemente dejan que las cosas sucedan, fluyan, no hay manera de incidir. Pero lo que sí ya se tiene son posibilidades de que los ciudadanos se organicen a través de que distintas figuras que no necesariamente son los partidos políticos, las organizaciones civiles. Por ejemplo, pueden ser formales o informales, pueden registrarse en su financiera, o pueden simplemente ser un grupo de cuates que está interesado en movilizarse, en generar cultura democrática, generar civilidad, generar conciencia. Sí, es difícil porque mucha gente dice, a mí no me interesa, hay que vencer esa apatía. Hay que vencer esa apatía. Y una vez que se puede vencer la apatía, puedes hacer como lo hizo Einstein. Convenció a uno primero, bueno, a su esposa. Fue la primera que convenció de que tenía lógica lo que él decía. Y luego con eso fue convenciendo a los demás, y hablando, y se presentó en uno y en otro lado, y en un lado le dijeron que estaba loco, y en otro publicaron en contra de él, y todo lo que tuvo que vivir. Pero finalmente perdió y trascendió. Bueno, ahí sí hay un concepto que le reconoce a Sartori, el gran vendedor de libros, que dice que para que un concepto se consolide, tiene que viajar. Son ideas que tienen que viajar. Bueno, esto es lo que tienen que generar los ciudadanos. Si ya no estás de acuerdo, no quieres militar, no quieres participar, puedes viajar, puedes hacer que tus conceptos, tus ideas, tu participación viaje, y no necesariamente a través del partido. No es cosa que no, esa es una sociedad civil, es el momento de la sociedad civil. Hablando de matemáticas, hablando de lo que decía la maestra, en cuanto a ideologías que ya se mencionaban, las decisiones que debe tomar cada elector en cada elección, y relacionando todo esto con lo que se ha estado manejando últimamente en cuanto a implementar una segunda vuelta para las elecciones. ¿Qué tan efectivo podría ser eso? ¿O simple y sencillamente estamos tratando de adoptar algo por adoptarlo? ¿O realmente sería efectivo? Digo, porque finalmente nos obligarían a decidir por dos finalistas, quizá con ninguno de los dos tengo afinidad, ninguno de los dos era la persona por la que yo quería
votar, pero finalmente ya solo tengo esas dos opciones. Todos los presentes tenemos claro el concepto de la segunda vuelta. Ya había algunos que no. Bien, cuando ninguno de los candidatos en algunas democracias obtiene más del 50%, en estas democracias donde hay segunda vuelta, se elige a los dos que tuvieron la mayor cantidad de votación y vuelve el elector a votar por ellos. O sea, hay otra votación, pero ya nada más con los dos que tuvieron la mayor cantidad de votos, a efecto de que alguno de ellos tenga al menos la mitad más uno. Y entonces tenga la mayoría absoluta. Esto, la mayoría absoluta que es 50 más 1. Bien, esto es un problema que tiene son dos ejes. O sea, uno de los temas es la legalidad y otro la legitimidad. Porque un gobernante puede ser legalmente electo, se llegó ahí de manera legal, cumple con las normas, votaron por él, pero no goza de legitimidad, por lo menos no de suficiente legitimidad. Y lo que se busca en esas democracias es que esos gobernantes lleguen legal y legítimamente, o sea, que cumplan con las dos, que hayan llegado de manera legal, que además sean legítimos. ¿Y cómo se fortalece la legitimidad? Con el 50 más 1 de los votos. Bien, ejemplos. Aquí ganó el señor Cuauhtémoc Blanco con el 28% de la votación. El 100% de los que fueron a votar, el 100%, el 28% votó por el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo. Bueno, creo que él sí lo conoce, a Sartori a lo mejor no, pero a Cuauhtémoc Blanco sí. ¿Qué sucede entonces? ¿El 28% eligió a Cuauhtémoc Blanco? No, ¿qué creen que no? Porque nada más fue el 28% de los que fueron a votar. En realidad, el 10% del total del electorado, porque hubo un 50% del exterior alrededor, o sea, casi la mitad no fueron a votar. No fueron a votar. Entonces, de los que fueron a votar fue el 28%. ¿Qué significa eso? Que Cuauhtémoc Blanco se convirtió en el presidente municipal de Cuernavaca con el alrededor del 10% de votos de los inscritos en el padrón electoral. O sea, el 10% de los ciudadanos de Cuernavaca pusieron allá en el Papagayo a Cuauhtémoc Blanco. Entonces puedes decir, ¿ganó legalmente? Pues sí, ya hubo proceso legal y impugnaciones y todo, y eso fue legal, ya está ahí. O legalidad, ahí está, despachando. Pero ¿qué tan legítimo, y es donde viene la pregunta, es que haya llegado con solo el 10% en términos absolutos de electores, ¿no? Que votaron por ti. Eso es lo que se busca. De tal manera que, si ya es mi opinión de qué sería lo adecuado, yo sí estaría, por supuesto, a favor de una siguiente ronda, o sea, de la segunda vuelta. ¿Para qué? Para que esto animara, incluso una segunda vuelta, hace que los que no fueron a votar, y no por alguna razón, dicen, chino, sí, ¿por qué no ganó fulano? Si yo quería que fuera fulano, pero no fuiste a votar. Y en la segunda puedes decir, no, pues ahora sí voy. Y resulta benéfico en la mayor parte de los casos. Hay otras democracias donde, aparte de esto, de la segunda vuelta, es que los electores están obligados a votar. Perú, Ecuador, muchas democracias latinoamericanas, para evitar este problema de la falta de legitimidad, los obligan a votar. Por ejemplo, hay voto en el extranjero. ¿Qué creen? A los peruanos, ecuatorianos, si no votan, les retienen su pasaporte y los multan. Y hasta que no paguen su multa, no pueden recoger su pasaporte y no pueden viajar. Son multados si no van a votar. Son medidas de apremio, así le dicen los abogados, ¿no? Son medidas de apremio. De multo, porque es una obligación del ciudadano. Aquí lo tenemos como derecho, como obligación. Es un derecho y una obligación de ir a votar. Pero no hay ningún acto coercitivo que obligue el cuerpo, lleve a decir, tengo que ir a votar. Aquí se le deja al elector que decida o no. Pero eso sí quién sabe. Ya este asunto de multar a la gente si no va a votar, ya no estaría yo tan de acuerdo. Pero una segunda vuelta sí. Porque si imaginan lo que hubiese pasado con una candidata que tuvo 24% la vez pasada en el 15 con Cuauhtémoc Blanco y Cuauhtémoc Blanco, que la diferencia fue de 4 puntos. Si imagínense en una segunda vuelta, nosotros sabemos que habría pasado. Pero de que habría estado interesantísima la votación y de que mucha más gente se habría animado a participar, eso sí. Eso sí. Entonces, bueno, no sé si con eso habrá sido suficiente. Acá, yo. Acá, yo.
Primero que nada. Bueno, buenas noches, antes que nada. Mi pregunta es la siguiente. Tú nos hablaste de la percepción que cada uno de nosotros tenemos acerca de los candidatos. Entonces, yo creo que, o por lo menos de acuerdo a las dos ponencias anteriores, no son percepciones o cosas buenas que tengamos de nuestros candidatos, de nuestros gobernadores. Entonces, me gustaría saber si tú consideras que podríamos hacer nosotros como ciudadanos para que de alguna forma, aunque tenemos una percepción negativa acerca de los candidatos, podamos hacer algo al respecto y que no solamente haya de parte de nosotros quejas. Gracias. Ahora que les diga esto, háganse la pregunta antes de si conocen o no conocen a sus diputados, cuál es el diputado de su distrito, cuál es su diputado federal, cuál es su presidente municipal. ¿Alguien sabe el nombre de su presidente municipal? La mayoría tiene ese Cuauhtémoc, ¿no? Pero alguien vivirá en Jutepec o en otro lado, ¿no? Ya hay otro presidente municipal. Bueno, ¿qué tanto saben de ellos? Porque depende de qué tanto saben es la percepción que tienen. ¿Qué crees? Hay candidatos que ganan no porque la gente sepa mucho de ellos, ganan porque no saben de ellos. Hacen una campaña con una serie de propuestas. Si supieran quiénes son y cómo son, pero ni a chingadazos votan por ellos. Entonces, eso, ¿cómo generarnos, o ya sea, o hacernos no solo una buena necesariamente percepción, sino tener una crítica clara, completa, es informarnos. Si nos informamos quién es, de dónde viene, qué hizo tal, de qué pata cogea y cada cuándo, es donde nos podemos hacer. Y entonces sí, ya la percepción que tengamos dependerá de lo que este individuo haya hecho. Ya no es nuestra responsabilidad. O sea, yo investigo al candidato, me informo, sus propuestas, su pasado, y su familia, sus actitudes, si es machista, si no, ya me informo. Y ya lo que resulte no es mi responsabilidad. O sea, es el que lo hizo, que hizo el consumo. Marcos. Aquí ya. Dice que adelante. Si la democracia se percibe diferente en diferentes lugares, ¿no sería mejor aplicar una diferente democracia en estos diferentes lugares? Hay variaciones. Las democracias no son iguales, es muy buena pregunta también, pero no funcionan igual las democracias de un país a otro. Tenemos muchas diferencias entre una y otra. Los principios los compartimos de manera general. O sea, que haya voto universal, que sea secreto, que haya libertad de participación. Bueno, hay una serie de requisitos, pero se aplican de manera diferente. Incluso en nuestro país, en el último Latinobarómetro, quedó el pueblo muy desencantado con la democracia. Hay gente que está pensando que nuestra democracia no funciona. Pero bien, yo me voy a despedir para darle a quienes quieran, no sé, bibliografías para el contacto, lo que sea, les voy a dar los medios de contacto. Ahí en el Facebook me pueden buscar, así como Marcos Pineda. El Twitter es @Marcos_Pineda_G. Marcos Pineda. Ah, ahí está. Estaba bien cachetón. Pero no sé si ahí no viene. El correo electrónico es así como me llamo, Marcos Pineda Godoy. Yo no le pongo caballero valiente, 27, ni chica bum bum, no sé qué. Es marcospinedagodoy@gmail.com. Como Marcos Pineda. Y bueno, a lo mejor tenemos ahí algunos amigos en común, ¿no? Con Ian, también tenemos como amigo en común, pues a lo mejor ahí nos podemos encontrar. Por mi parte, muchas gracias, muy buenas noches. Pido la presencia de nuestra compañera Sofía Juárez Vargas, por favor, que va a dar el reconocimiento para el ponente Marcos Pineda Godoy. La Escuela de Negocios, Derecho y Ciencias Sociales otorga el presente
presente reconocimiento al maestro Marcos Pineda Godoy por su valiosa participación como ponente con la conferencia La percepción de las candidaturas en el 2018, crisis de la representación política y sus consecuencias en el comportamiento electoral, en el Congreso Uniter Ius 2017.